Bueno, el tema de las cárceles. Usted era uno de los encargados de todo este tema de los derechos humanos, que es lo más criticado en el gobierno de Nayib Bukele. Le cambió la cara, no sé si ustedes ven. Nosotros estamos muy contentos y agradecidos con los pandilleros. Repetilo. Ruth, ¿te traicionó el subconsciente acá? No, en una familia autoritaria que pretende perpetrarse en el poder. Si se les restringe en Estados Unidos, algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen en la silla eléctrica. Cuando se es defensor o defensora de derechos humanos, se tiene una convicción. El tema de derechos humanos en cualquier parte del mundo es difícil, pero en El Salvador mucho más. Uy, hermano, lloré mucho. Había días, Lorenzo, que llegaba a mi casa y me demoraba como 2 horas debajo de la ducha. Presten atención a esto. Dos hechos que suceden casi al mismo tiempo en la noche de este domingo en El Salvador: la renuncia del comisionado de los derechos humanos, el colombiano Andrés Guzmán, y la captura de la reconocida abogada y activista salvadoreña Ruth López. Habla el excomisionado de El Salvador en materia de derechos humanos, alguien que conoce a Bukele como pocos. En estos 2 años han trabajado muy fuertemente. Los organismos de derechos humanos organizadamente están saliendo a atacar como nunca antes al gobierno de Bukele. Hay detenciones, algunos que se han ido del país. ¿Qué es lo que ha pasado? Va a responder preguntas claves, haremos un salpicado, nos iremos al pasado, nos iremos a ver algunos de los archivos históricos que nos van a traer luz en esta historia. Y te pregunto, ¿están siendo violados los derechos humanos de los salvadoreños? ¿Te animás a responder o tenés miedo? Sumate a la polémica. Bienvenidos. El doctor Andrés Guzmán, y además acaba de venir de El Salvador, donde estuvo durante más de 2 años como asesor en derechos humanos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Doctor Andrés, ¿cómo está? Bienvenido a Café Jurídico. ¿Qué más, Lorenzo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gustazo estar aquí contigo y bueno, con todas las personas que ven este podcast. Le recomendó algo lo que decimos aquí en Colombia, un chicharrón. Lo más difícil de manejar derechos humanos o por lo menos ante la opinión pública, tanto nacional como internacional, en el gobierno de Nayib Bukele, ¿no? Claro, pues la verdad es que en primera instancia es un reto muy grande. El tema de derechos humanos en cualquier parte del mundo es difícil, pero en El Salvador mucho más, por la coyuntura que estaba sucediendo, porque todo el mundo estaba súper concentrado en los torturadores, en los pandilleros, pero nadie pensaba en las víctimas de las pandillas, y era un reto gigantesco, y creo que ha sido el reto más grande y más importante de toda mi carrera profesional. ¿Cómo es trabajar con el presidente Nayib Bukele? Atención. ¿Cómo es trabajar con el presidente Bukele? Alguien muy allegado a él, un colombiano que ya no vive en El Salvador, por lo cual no tiene ningún tipo de obligación ni de miedo, en el caso de que tenga miedo. Ya está en Colombia. ¿Se están violando los derechos humanos de los salvadoreños? La activista Ruth López trabajó con las familias que denuncian lo contrario y con las cuales se presentaron 7.200 habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia por detenciones arbitrarias en el régimen de excepción. La ONG Cristosal, para la que trabaja López como jefa de la Unidad Anticorrupción, denunció este mismo lunes que ella estaría siendo víctima de desaparición forzada de corta duración. Desaparición forzada de corta duración, eso nunca lo había escuchado. Dijo que no se violaban derechos, pero esto lo dijo mientras estaba ejerciendo y mientras estaba en El Salvador. ¿Qué dirá ahora? El funcionario dirigió su carta al presidente de la República, Nayib Bukele, donde escribió en la descripción de lo publicado: renuncio con gratitud y admiración, consciente de que el camino hacia grandes cambios nunca es recto ni simple, pero siempre necesario. Seguiremos avanzando, construyendo futuros donde la dignidad, seguridad y justicia sean realidades para todos. ¿Qué habrá querido decir con esto de el camino hacia grandes cambios nunca es recto ni simple? ¿Qué habrá querido decir con esto? Añadió en su carta: esta decisión no ha sido fácil, pues dejo atrás una etapa extraordinaria de mi vida, marcada por grandes desafíos y valiosos aprendizajes. Andrés Guzmán Caballero ha renunciado. Los organismos, ONGs, tanto salvadoreñas como extranjeras, están todas juntas al unísono y haciendo denuncias muy fuertes de persecución política. Se recrudece la situación y la efervescencia política en El Salvador. Atención con esto, Viajemos un poco en el tiempo para tratar de entender el concepto
en la mente de Bukele de los derechos humanos. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpenme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo 2 veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Quiero ser muy claro, apenas había asumido, acá llevaba un poquito más de 1 año y medio, y ya comenzaba. Bukele apenas asumió a los pocos meses. Al principio arrancó bien, no tuvo problemas con las organizaciones de derechos humanos, o por lo menos no al nivel que hoy está enfrentando. Cometimos el error de confiar en la OEA porque ¿cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Atención con eso que está diciendo, le da protección a criminales. ¿Y por qué? Es interesante cómo y qué es lo que viene y a qué hace referencia, ¿eh? Y uno ve la OEA y la ONU y uno ve el secretario general de la OEA en Washington y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son los que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Importante esto, ¿eh? Él como presidente no lo sabía esto hace 2 años, dijo él. Ruth la han torturado en las cárceles del régimen. Ruth, un mensaje para la gente que ha mostrado su apoyo. Soy una presa política. Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este gobierno. No hay ninguna institución pública que garantice derechos. Soy inocente y voy a demostrar mi inocencia. Ella es Ruth López. Ha sido encarcelada por aparentemente enriquecimiento ilícito. Fue principal asesora de uno de los tipos más poderosos del FMLN durante una década entera. Militante del FMLN. ¡Quiero un juicio público! ¡Quiero un juicio público! ¡Tengo derecho a que la gente sepa que me están enjuiciando! Impresionante la efervescencia política. Volvamos nuevamente con el doctor Andrés. A ver qué es lo que dice. Me parece clave esto, ¿eh? ¿Cómo es trabajar con el presidente Nayib Bukele? Bueno, le voy a contar algo. Cuando yo conocí al presidente Bukele, él me contó lo que quería hacer la primera vez que lo vi, mirándole a los ojos, y cuando yo vi la esperanza que él tenía de todo lo que él decía, parecía una locura. Que El Salvador, que era el país más violento del mundo, yo cuando la primera vez que fui allá no me pude bajar del auto, me bajé en donde dicté una conferencia, luego me llevaron a la casa a conocer al presidente y luego al aeropuerto no se podía uno bajar en la mitad del camino. Todas las personas que iban contigo iban con armas largas, un país de verdad que daba, no miedo, terror. Y ver lo que él hizo y ver los ojos de ese hombre que ama tanto a su país y que quería tanto y poderle ayudar en el plan control territorial, para mí fue un honor. Entonces, trabajar con él de verdad es un honor, es trabajar con un hombre decente, con un hombre bueno, con un hombre que ama como a su familia, al pueblo salvadoreño y que todos los días se levanta a trabajar por su pueblo. Es de verdad un hombre envidiable y lo que más aprendí de él de verdad fue la honestidad y el propósito.
tener un para qué en la vida, que a veces a uno se le olvida, ¿no? Ajá. Y muy duro, digamos, los horarios, los temas, las reuniones, la responsabilidad. Pues vea que el presidente Bukele es noctámbulo, él comienza a trabajar como a las 9 de la noche, recibe la primera reunión y acaba a las 4 de la mañana. Entonces, pues es un cambio de horario. Técnicamente usted no se levanta a las 5 de la mañana, sino que toca, pues digamos que al ritmo del A las 5 de la presidente. mañana se está acostando. Tal cual, entonces toca el ritmo del presidente, pero la verdad es que pues se agilizan los tiempos, es un hombre muy responsable, es un hombre que a usted no lo mide por los tiempos ni la dedicación que tiene a cada proyecto, sino por los resultados. Y la verdad que, o sea, aprendí demasiado trabajando con el presidente Bukele, demasiado, aprendí muchísimo, sobre todo de eso, del amor que uno tiene que tener y el propósito. ¿Qué dirá cuando se le pregunta con respecto a los derechos humanos y las cárceles, no? Interesante. Bueno, el tema de las cárceles, y usted era uno de los encargados de todo este tema de los derechos humanos, que es lo más criticado en el gobierno de Nayib Bukele. Le cambió la cara, no sé si ustedes ven. De las cárceles, ¿realmente se violan los derechos humanos en las cárceles de El Salvador? Ya vamos a escuchar la respuesta. Volvamos al 2020. Apenas un año de asumido Bukele y ya empezaban los problemas con los derechos humanos y él tenía un procurador que había sido asignado, votado, defendido por el FMLN y que ya era un opositor dentro de su gobierno. ¿Es constitucional la elección del procurador Apolonio? Porque ustedes hablan como defensores de la Constitución. Apolonio es un procurador inconstitucional. La Sala de lo Constitucional, la anterior, dijo que era inconstitucional poner a alguien miembro o financista de un partido político como procurador de los derechos humanos. Y Apolonio fue miembro y financista del FMLN. Por lo tanto, es un procurador inconstitucional. Además, fue electo por diputados suplentes que no correspondían a los propietarios. La diputada Milena Mayorga, por ejemplo, ella estaba votando en contra y tenía a su suplente votando a favor. Entonces, la persona que tiene el derecho porque él es el procurador y él va a garantizar, por Dios, si es un procurador inconstitucional, miembro y financista del FMLN, que se eligió inconstitucionalmente porque es miembro, se eligió inconstitucionalmente porque es financista de un partido político y se eligió inconstitucionalmente por el método de elección, donde el suplente de Milena Mayorga estaba votando cuando ella estaba votando en contra. Este procurador inconstitucional, a todas luces, aunque la sala no lo diga, creo que el pueblo salvadoreño tiene el discernimiento para saber que el procurador a todas luces es inconstitucional y que tú querés que entre al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada a revisar los documentos con un juez de gotera. Porque le estaban diciendo que Bukele no desclasificaba archivos del ejército para ver el tema del mozote y él planteaba, pero si esta gente del FMLN, ¿qué le vamos a...? Y aparte ahí no hay nada del mozote donde está el ejército. Bueno, tema que se lo mezcló ahí él un poco, por eso no los queremos. Pero acá comenzaba una de sus primeras contiendas en la presidencia con el Procurador General de los Derechos Humanos del Salvador, impuesto por el FMLN. Cuando Bukele comenzó a tener un poco de poder, porque cuando asumió no tenía ni siquiera un solo diputado, salvo la gente de Ghana que lo estaba apoyando, que era minoría, luego sí pudo hacer algunos cambios, luego de varias y desgastantes peleas con las organizaciones de derechos humanos y el procurador, y ahí asume Raquel Caballero de Guevara, también cuestionada y con algunas cuestiones de por medio de poner muchos familiares y nombramientos. De todos modos, ese no es el tema ahora. Escuchemos la charla que ha tenido con respecto a los derechos humanos. Derechos humanos son todos, y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe en Estados Unidos, algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Un paréntesis. Fíjense cómo la pelea fue siempre muy en un mismo sentido.
no era una discusión muy amplia, era una discusión concreta. Los derechos humanos de las personas honradas deben estar por encima de la de los delincuentes, es lo que planteaba. Los organismos de derechos humanos, no todos, por supuesto, pero muchísimos, sí, sobre todo los más activos políticamente, porque hay ONGs que no hacen política y simplemente se dedican a ayudar a las personas de distintas maneras. Y hay otros que están todo el tiempo planteando cuestiones políticas y mostrando oposición a todo. ¿Cubren a los delincuentes? Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Fue firmada con la Secretaría General de la OEA, es manejada desde la Secretaría General de la OEA. La Secretaría General de la OEA firmó el convenio, envió a los encargados del convenio y nombró un comisionado. Ellos manejan la OEA-CICIES, la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, y el mismo secretario general le otorga impunidad o intenta otorgarle impunidad a un criminal salvadoreño. Y ahí está, publica Luis Almagro el día de ayer, Ernesto Mason, @Mason, ha acordado sumarse como asesor a la Secretaría General de la OEA. La Secretaría General de la OEA, los firmantes de las CICIES. Entonces, pues, ¿qué nos queda de opción? Y eso lo sabe Luis Almagro, no es ningún tonto. Romper el convenio. No podemos seguir dejando que los encargados de velar con la lucha contra la impunidad en El Salvador sean los que le dan la impunidad a los criminales. Y lo hace justo un día antes de la audiencia. Buscaban el titular. Bukele encarcela a funcionario de la OEA. Judicial, en donde un juez ordenó arresto domiciliar, es decir, que aunque no se hubiera arrestado por el delito de las retenciones y apropiaciones de cuotas laborales y por el delito de la defraudación al fisco en la medida de la apropiación indebida de retenciones y percepciones, ya tenía arresto domiciliar. Entonces la noticia internacional, las dos noticias internacionales siempre van a ser: arrestan asesor de la OEA en El Salvador y rompen acuerdo de la Comisión contra la Impunidad en El Salvador. Todo va siempre en un mismo sentido. Detrás de estas organizaciones sociales hay criminales, no de todas. Es muy injusto esto porque hay gente muy valiosa en las organizaciones y en las ONGs. Pero créanme que hay una gran diferencia entre los que hacen activismo político activo y los que están gastando su energía en ayudar a la gente. ¿Te das cuenta, sabes en qué? Entre otras cosas, en sus redes sociales. Esta gente que estamos viendo tienen 3 likes, 4 likes. Cuando son encarcelados, vos ves los comentarios, hay 800 tipos insultándolos, no hay nadie que los defienda. Pero si hace 20 años que supuestamente están defendiendo a víctimas y nadie salta por ellos. Acá vemos a otra de las víctimas del Salvador. Nosotros estamos muy contentos y agradecidos con los pandilleros. Repetilo, Ruth, ¿te traicionó el subconsciente acá? Nosotros estamos muy contentos y agradecidos con los pandilleros que... Ruth, no hay que estar agradecido con los pandilleros, hay que estar agradecido con el gobierno, o mejor dicho, con la justicia que los encarceló, ¿no? Se han capturado, es decir, con las autoridades que han capturado a estos pandilleros, porque es lo que queremos desde hace mucho tiempo. Ah, lo pensaste mejor, ¿no? ¿Verdad? No obstante, y sí hemos visto que en otros casos también hasta a algunos se les ha ayudado a salir del país para Guatemala por funcionarios del gobierno. Eso está mal, eso señalamos. No te perdés una marcha. Acá está, por ejemplo, exigimos a Bukele cese de despidos ilegales en el gobierno. Cualquiera que estaba haciendo una marcha opositora a Bukele, ella se sumaba ahí, ¿no? Tenía una ONG supuestamente, que no sé por qué, pero me parece que no tenés una ONG, me parece que tenés otra cosa. Bueno, ahí está Ruth, del FMLN. ¿Está mal haber sido el FMLN? No, no está mal, pero lo que está mal es no evolucionar, porque si arrancás tu carrera política o te sentís identificado con la izquierda, con el progresismo, cuando tenés 18 años, 20 años, la rebeldía, está bien, se entiende. Ahora, que ya a los 40 sigas teniendo ese mismo pensamiento, quiere decir que no evolucionaste, así que después ya no está tan bien, me parece. La izquierda es una enfermedad de la mente y del alma. Temen que sus parientes pasen a engrosar la lista de las más de 240 personas que han muerto bajo custodia estatal, tal como lo registran ONGs. ¿Qué le parece que en un mes fallezcan 48 personas
que van entre las edades de los 20 a los 28 años de edad. ¿De dónde sacás esos datos, Ruth? ¿De tu diario íntimo? Y que en la causa de muerte le ponen muerte natural. ¿Es posible que una persona joven sin ningún padecimiento en menos de un mes fallezca en una cárcel? No, esos son indicios de que muy probablemente ha habido tortura y de hecho tenemos pruebas de eso. Sin embargo, el gobierno de Nayib Bukele lo niega. Es falso que existan personas que han salido con signos de tortura de centros penales. Eso no es verdad. Yo creo que hay, digamos que un afán de protagonismo y de llenar titulares de prensa de algunas organizaciones sociales. Incluso hay organizaciones que ni siquiera son organizaciones, son cuentas de Twitter. Y Ruth, vos tenés una cuenta de Twitter, no tenés una organización. Acaba de hablar en la CNN, en modo víctima, pero grosso. La soberanía reside en el pueblo, no en una familia autoritaria que pretende perpetrarse en el poder. Perdón, y si el pueblo le dio el 100% del poder, ¿qué te estás contradiciendo? No hay autoritarismo. Es la familia Bukele específicamente por no menos de 30 años. Ese es su proyecto. Los pandilleros. Perdón, Ruth, ¿de dónde sacás el dato de que Bukele se va a quedar no menos de 30 años? Por mí que se quede toda la vida, pero ¿de dónde sacás ese dato? ¿También del diario íntimo? Los pandilleros cuando estaban en su auge, iban a la casa de la gente, la sacaban y se quedaban con la casa. Metían ahí a su mujer, a sus hijos. Se robaron más de 15.000 casas. El Estado las recuperó todas. Y el año pasado entregamos 6.000 casas que los mismos privados de la libertad vinieron, arreglaron, hicieron pisos y dentro de los talleres de Cero Ocio hicieron las cunas de los niños, hicieron los pisos, hicieron los muebles de la casa y se los dieron a las personas que fueron expulsadas de su casa. O sea, es el proyecto más lindo en el que he trabajado porque usted no se imagina la cara de esos niños llegando a esa casa, que era una casa nueva, y que se le hicieron los mismos presos. Es decir, es hay un resarcimiento del daño que no es personal, sino general. Social. Social, claro. Y es una cosa que nos vendieron a nosotros acá en nuestro país y en la mayoría de los países de Latinoamérica, la verdad, la justicia y la reparación individual. Pero esto es algo mucho más grande porque los que están presos hoy en día le resarcen el daño que le hicieron a toda la sociedad. Me parece algo de verdad fantástico. Qué interesante. Ahí va a responder la gran pregunta con respecto a las cárceles y los derechos humanos y a los encarcelamientos arbitrarios. Pero me parece muy interesante lo que está hablando. Realmente él no está y no vive en El Salvador, no está en su plan ir a volver a trabajar en El Salvador, él tiene otros planes para Estados Unidos, está hablando desde la sinceridad total y absoluta. Quiero recordarles que por la polémica de este tipo de material, las redes muchas veces no lo apoyan, no lo multiplican, no lo recomiendan al material. Por eso, el hecho de que vos le des like, que te suscribas, que actives la campana y que se lo repartas a todas tus contactos, amigos, redes sociales, es algo muy positivo. Y por supuesto, aquellos que quieren bendecir con una colaboración voluntaria a través de PayPal llega de manera inmediata. En la descripción del video te digo la manera que vos podés colaborar. Continuamos. Ese trabajo que usted hizo en El Salvador, ¿qué fue lo que más le impactó? ¿Llegó a llorar en algún momento? Uy, hermano, lloré mucho. Había días, Florencio, que llegaba a mi casa y me demoraba como 2 horas debajo de la ducha. Unas historias muy impactantes. Le voy a contar una ahí. Imagínense que un día hay unos temas que la gente no conoce. Y por ejemplo, en las pandillas está prohibido el homosexualismo. Y la pena por ser homosexual es la muerte. Sí. Un día me llamaron de un centro de acogimiento, son donde están los menores de edad, a decirme que había una niña embarazada de 16 añitos que se quería suicidar. Me dijeron, comisionado, de verdad no sabemos qué hacer con esa niña, mándenos un psicólogo. Yo le dije, no, yo quiero ir a hablar con ella. Yo me fui a hablar con la niña, entonces ella me dice, mire, yo hacía parte de la pandilla 18 y allá en la pandilla se dieron cuenta que yo tenía una novia que era homosexual y que pues me gustaba estar con ella y a mi novia la mataron. Allá todo es simbólico. Como ya era la 18, la metieron en una casa y 18 hombres la violaron por 2 días. Quedó embarazada, la violaron. Entonces, lesbiana, le mataron a la novia, pero además de eso quedó embarazada. Una tragedia. Pues se quería suicidar. Y con toda razón, hermano. Y eso era lo mínimo. Mire, yo tuve niños de 8 años que los alzaba y me lloraban, me gritaban. Decían que habían visto a su papá matar a su mamá. Bueno, unas cosas dificilísimas pasan en El Salvador. Y es la realidad de un país, ¿no? Que ha sufrido muchísimo. Entonces sí, la verdad, unas historias impactantes, había días muy duros, muy duros. Todos los que están viendo esto, sepan, primero, los salvadoreños que escuchan esto, no les asombra en lo más mínimo. De estas historias de terror, está plagado cuadra por cuadra. En una manzana tenés un montón de estas historias.
vienen de vivir una tragedia humanitaria en El Salvador. Y las organizaciones de derechos humanos, en lugar de apoyar, ayudar, colaborar, sumarse, lo único que hacen es ponerse del lado de los pandilleros y abrazadas a la familia de los pandilleros. Son sus principales aliados hoy en día. Bueno, el tema de las cárceles, usted era uno de los encargados de todo este tema de los derechos humanos, que es lo más criticado en el gobierno de Nayib Bukele, de las cárceles. ¿Realmente se vio los derechos humanos en las cárceles de El Salvador? No. ¿Seguro? ¿No se vio? No. ¿Y entonces por qué hay aquí y en el mundo hay ese concepto? No es un concepto, la verdad es que es una mala información de algunos medios de comunicación. Mire, le voy a contar solo una historia, porque si yo le puedo a usted decir no se violan los derechos, y es Andrés Guzmán el que trabajaba derechos humanos en El Salvador diciendo que no se violan. Alguna vez eso mismo me dijo una colombiana que admiro mucho, que me parece una vieja berraquísima, que Joana Bamo, y le dije, mire, lo que yo a usted le cuente, Joana, puede ser cualquier historia, pero venga conmigo. Joana fue conmigo 5 días y le dije, no solamente va a venir a una cárcel, va a venir a todas las que quiera y me va a acompañar en el día a día de mi trabajo, que no solamente es ir a las cárceles. Yo trabajo con víctimas, trabajo con niños, trabajo con ancianos, me va a acompañar y va a ver qué es esto. La llevé y esa mujer llegó aquí transformada. O sea, Joana se dio cuenta que es de verdad trabajar en un país que tiene un compromiso no solo con el pueblo. Los privados de libertad no se les viola un solo derecho. Y si hubiera sido 1 centímetro de violación de derecho, yo no hubiera trabajado allá. Yo soy un hombre decente y no le lavaría jamás la cara a nadie. Yo trabajé, pero incansablemente, para que eso nunca sucediera, y le puedo meter mis manos al fuego. Porque hoy a ninguna persona que esté privada de libertad en El Salvador se le violan sus derechos. Qué impresionante, concreto, rotundo fin del debate lo está diciendo alguien que ha trabajado en los derechos humanos y que además ha renunciado. No tiene ningún tipo de obligación. Los defensores de derechos humanos dicen que quieren cambiar el mundo. A ver qué mundo nos proponen en la actualidad los defensores de derechos humanos de El Salvador. A ver si quieren o no este mundo ustedes. Cuando se es defensor o defensora de derechos humanos, se tiene una convicción de querer transformar el mundo. Bianca Rodríguez, presidenta de Comunicando y Capacitando Mujeres Trans. Se tiene una convicción de querer transformar el mundo. Bianca acaba de subir hace una semana, algún día tendré la oportunidad de ser madre. No sé cómo explicártelo, Bianca, pero no. Si hubiera un gobierno de izquierda, sí, seguramente podrías ser madre. Hasta podrías abortar también, Bianca, siendo no exactamente una mujer. No sé, quiero ser respetuoso. Miren, acá está Bianca. Yo no tengo ningún tipo de problemas, Bianca, con tu elección, si te gusta el dulce de leche o si te gusta la zanahoria. No hay ningún problema con eso. No molesta. Lo que sí molesta es que con los impuestos de la gente se estén financiando este tipo de actos, este tipo de ideologías, que se meta toda esta cultura en las escuelas. Eso sí está mal, Bianca. Y ustedes aman eso. Ustedes más que derechos, ustedes quieren privilegios, porque la Constitución salvadoreña a ustedes no les da derechos, se los reconoce, que es otra cosa. Ustedes no buscan derechos, pues ya los tienen. Ustedes buscan privilegios. Y es importante decir que esta ley y esta manera de perseguir afecta a un grupo en específico. Afecta a las mujeres, pero a las mujeres jóvenes y a las que viven en situación de pobreza, a las mujeres que no han tenido acceso a educación integral en sexualidad o que también están viviendo en situaciones precarias. Soy Sara García, de El Salvador, feminista y defensora de derechos humanos. En El Salvador milito en la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto. No, gracias. No me gusta el mundo que proponen. Ahí, miren, les muestro un detallecito, algo que siempre Bukele nombra. Ahí están, ¿no? Los financistas que tienen ellos y que, claro, están enojadísimos. Y Bukele acaba de hacer una ley que ellos tienen que explicar de dónde viene la plata y pagar un impuesto además del 30%. ¿Cuántos presos hay en El Salvador? Más o menos 107.000 detenidos. ¿Con cuántos habitantes es el país? Es un país de 6,5 millones de habitantes, más 3 millones de personas que son salvadoreños que salieron por la guerra y por las pandillas. En total, más o menos 9 millones de personas son salvadoreños. Es más o menos el número de personas, inclusive más que los de Colombia, que tiene un país de 50 millones de habitantes.
De privados de libertad, claro, Sí. pero es que eran muy malos. En Colombia son... Ay, no, si meten a todos los malos de acá, yo creo que por ahí serían 500.000. Sí. Pero digamos la proporción es mucha, o sea, para un Pues país claro, pequeño. pues, pero es que eran muy malos. Imagine que el plan control territorial detuvo 80.000 pandilleros. O sea, de esos 120.000, de esos 107.000, perdón, 80.000 son pandilleros. Wow. Pero los que tenemos identificados dentro del gobierno de El Salvador, dentro de la policía, pues, que hacen parte de las pandillas, son 120.000 pandilleros que estaban dentro del territorio nacional. 120.000. O sea que todavía faltan 40.000 pandilleros por detener. Dato impresionante que ha dado. Esto es dato, él estuvo en el gobierno, mano ahí, cercano a Bukele todo el tiempo. Quedan 40.000 más que no se sabe dónde están. Estarán repartidos por todo el mundo, habrán escapado como ratas, ¿no? Con respeto a las ratas que no tienen nada que ver. Realmente lo que ha dicho es revelador. Qué bueno la confirmación de que está todo bien, de que se está trabajando como corresponde y de que de verdad que los que se están oponiendo no son personas preocupadas por el otro, son personas preocupadas por sus propios intereses y con la maldad, porque el progresismo, la izquierda, el comunismo, lo que ellos defienden es un bicho que te carcome el cerebro, pero sobre todo el alma. Y esta gente tiene el alma oscura, comida, defienden el aborto, defienden... están en contra de Dios, están en contra de la familia, quieren imponer sus ideologías diabólicas y contrarias a los valores cristianos, y tenemos este pensamiento porque creemos en Dios y en la familia como estandarte, como una columna vertebral de una sociedad. Pero ellos están en contra de todo eso y se ven modernos, cancheros, quieren manejar la información, ellos deciden lo que está bien y lo que está mal, y ven a un presidente que trabaja, que ha pacificado un país, y por supuesto que se enojan. Claro, si su vida no tiene sentido en este momento, ¿qué van a defender? Y lo único que les queda defender son a la mamá del marero que dice: mi hijo es inocente. Está bien, entendemos el dolor, señora. Usted no hizo bien el trabajo y su hijo es un marero. Entendemos, pero no nos quiera pasar a nosotros la culpa ni la cuenta de sus miserias. ¿Ustedes coinciden conmigo con esto que estoy diciendo? Premio Nobel de la Paz al presidente Nayib Bukele desde acá, y no es desde un fanatismo, sino desde el trabajo que ha hecho y que ha realizado. Y nosotros tenemos la obligación de respaldar, de cuidar, y además de multiplicar los mensajes buenos y positivos que está haciendo, y de defender y alzar nuestra voz cuando vemos este tipo de injusticias. Porque de verdad que el poder desgasta, y queremos que el presidente Bukele se desgaste lo menos posible, porque queremos Nayib Bukele para mucho tiempo más. Y después Laila 3000 si quieren. ¿Coinciden conmigo o no? Los estoy leyendo. Si estás ahí todavía es porque de verdad sos un gran patriota de la libertad y de la verdad. Gracias por elegirnos con el corazón, los quiero. A donde este mensaje me permita llegar, mi nombre es César Moreno. Ya sabemos de qué lado están estos defensores de los derechos humanos. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Si coincidís conmigo con estas reflexiones, pensamientos o inquietudes, ya sabés lo que hacer.